que me amas. Llegué muy lejos por encontrar a mi hijo Rafael. Por encontrarte, estaba dispuesto a muchas cosas y Blanca arriesgó su vida. Es por eso que te quiero demostrar mi lealtad. ¿Qué me quieres decir? Aunque despertemos la ira de Raquel y la metamos a la cárcel, yo quiero demostrarte que soy leal a ti y que estoy de tu lado. Aquí está lo que me pediste. Aquí está la grabación que le quité a Karina. Debo pensar que al entregarme esta grabación estás eligiendo estar de mi lado en vez de los Altamira. Fuiste tú quien me buscó. Tú y Blanca hicieron demasiado por encontrarme. Todo. Blanca ha puesto todo en esto. Y ya viste cómo está. Entre la vida y la muerte. Quiero que hagas lo que tengas que hacer. Y luego quiero irme contigo a Nueva York. No nos podemos ir todavía, Rafael. Claro que nos podemos ir. Ya me encontraste. Vete a la cárcel a Raquel y nos vamos. Blanca sigue en coma y hasta que no despierte, no puedo dejarla sola. Te agradezco mucho esto, pero esta grabación puede meter en problemas a Raquel solo si algo le sucede a Blanca. Quiero verlo detenidamente para ver de qué se trata. Espera. ¿Te puedo pedir un favor? Claro. No le digas a Raquel que yo te di esa grabación. Raquel y su familia también es mi familia. Sí, por supuesto, descuida. Rafael, quiero quererte, quiero respetarte. Y esto habla muy bien de ti. ¿Y por qué quieres ver a Leticia? Bueno, pues porque fuimos grandes amigas y la semana que entre su cumpleaños me encantaría felicitarla. Además, debe de sentirse muy mal con el encierro. Sí, pero a Leticia no la encerramos por gusto. Los esquizofrénicos no pueden convivir con el resto de la sociedad, eso es lo que pasa. Raquel, ¿por qué eres tú la que decide sobre la vida de Leticia y no Melania, que es su madre? ¿Y a ti qué te importa? ¿Quién te crees que eres para venir a interrogarme a mi casa? Una vieja amiga que está preocupada por ella, por Leticia y por tu hermana Valentina. A mi hermana no la incluyas entre tus amistades. Raquel... A mí no me interesa cuántas veces te ganes la lotería o el dinero que tengas. Tú no puedes venir a mi casa a pedirme favores. No me molestan tus insultos ni tus agresiones y no te tengo miedo. Pues deberías, fíjate. Ya te perdoné tu traición con Memo Guerrero. Pasé por alto tus paseitos con Adriano. Pero mi paciencia tiene un límite. Así que mejor deja a Leticia en paz y te olvidas de nosotros. Mi nombre es Blanca Guerrero. Desde hace algunos meses, varias personas me han conocido como Victoria San Marino, una impostora que llegó a la vida de los Altamira para encontrar al hijo perdido de Adriano Ferrer y Valentín Altamira. Tú vas a ser la impostora. Nunca me imaginé que en el camino me iba a enamorar de Eduardo León Altamira. Nuestro amor es imposible. Raquel Altamira, la madre de Eduardo, es la asesina de mi padre, de Guillermo Guerrero.
¿Qué carácter No tienes, puedes seguir Blanca? fingiendo para desenmascararla ante todos. Enviarla a la cárcel, no importa lo poderosa que sea. Dejo esta grabación porque yo hoy me voy a enfrentar a Raquel con mi verdadera identidad. Si algo me pasa, quiero que sepan que ella es la responsable. Fuiste demasiado lejos con esto, Blanca. Espero que valga la pena. Despertó. Voy a llamarle al doctor. Victoria San Marino despertó del coma. ¿Coma? Espero que estas pancartas funcionen, ¿eh? Bueno, pues por lo menos no se la vamos a dejar fácil a esos desgraciados de ese banco. Además, creo que puedo usar algunas influencias de mi familia para llamar la atención de los medios. Si la gente se entera de lo que está pasando, podemos sensibilizarlos un poco. Sí, fíjate que Fernanda nos hubiera servido muchísimo ahora. Ella es abogada. ¿Y dónde se habrá metido? Se desapareció y ni siquiera se despidió de Ramón. Igual que Blanca, ¿no? Que ni siquiera una llamada a sus hermanos. Jorge, Eduardo, ¿qué haces aquí? Me acabo de enterar de tu situación con Simona. ¿Es cierto? Sí, hermano. Y la verdad ya lo estoy comenzando a ver como algo maravilloso. Bueno, mientras tú estés contento. Espérame. Bueno. Sí, soy yo. ¿Es en serio? No. Voy para allá ahora mismo. ¿Qué pasa? Victoria despertó. ¡Qué bueno! Tengo que ir a verla ahora mismo. Bueno, yo te acompaño, quiero conocerla. No, es que no podemos dejar el trabajo a medias. Me tienes que ayudar. No me va a tardar, te lo prometo. Además, esto es muy importante. Pues yo también voy. ¿Tú conoces a Victoria? No, pero de paso la conozco. Bueno, pues no hay que perder más tiempo. Vámonos, ¿no? Lo que tengo puede servir en contra de Raquel, pero lamentablemente no puedo pedir que investiguen mientras Blanca está dormida. No, tienes razón, es muy peligroso para ella. Domingo, ¿cómo se pudo arriesgar tanto? Ay, pues es que yo creo que ya está cansada de ver sangre alrededor suyo y optó por dar su propia vida antes de seguir viendo gente morir. No, un momento. No hables como si estuviera muerta. Todavía hay esperanza. Adriano, hay algo que debes saber. Tú sabes que Socorro está muy preocupada por Leticia. Fueron grandes amigas. ¿Y? Estuvo en casa de Raquel. ¿Qué? ¿En casa de Raquel? Bueno. ¿Estás seguro, doctor? Domingo, Blanca despertó. Ha regresado. Voy. Que ya voy. ¿Qué no escuchan? Buenas. Supongo que tú eres Salma. Simona, Simona. ¿Y qué edad tienes, Simona? voy a cumplir 18. ¿Por qué? Me imagino que no quieres arruinar tu vida ni la de mi hijo con esa criatura que estás esperando, ¿no? ¿Jorge le dijo? Mira, vamos a evitarnos las escenas de drama. Hablemos claro. Mi hermana se embarazó a tu edad y créeme, no tuvo un final feliz. ¿Qué está haciendo? Yo creo que este no es el momento para que tengas un bebé. Estás joven. Debes estudiar, hacer algo con tu vida antes de ser madre. Yo pienso que tienes que estar preparada. Tienes que poder mantener a tu hijo, darle una educación. $10,000 son suficientes. ¿Suficientes para qué? Vengan, es por acá. Jorge, yo creo que es mejor que entre tu hermano solo. Además, yo necesito platicar contigo. ¿Y qué quieres platicar conmigo? Bueno, ¿van a venir o no? No, mejor entra tú.
yo creo que Victoria debe estar muy cansada. Y a ninguna mujer le gusta conocer a nadie así, recién despertándose, en menos de un coma. Karina, mi hermano le pidió matrimonio a Victoria y aún no la conozco. Solo le conozco la espalda. No, mejor entra tú. Te esperamos acá. Ok, los veo allá. Es que necesito que platiquemos de tu hijo. Yo creo que es una noticia que va a cambiar tu vida radicalmente y quiero que sepas que cuentas conmigo, que yo te puedo apoyar, aunque sea como amiga. Gracias por preocuparte, Karina. Yo sé que puedo contar con tu apoyo. Y quiero que sepas que eres una persona muy especial para mí. Tú también eres muy especial para mí. Doctor, Victoria. Eduardo, espera un momento. No tenemos buenas noticias. ¿De qué habla, doctor? Por favor, tengo que advertirte algo. A ver, esta es la mejor noticia que podemos haber tenido. Gracias a Dios, Victoria. No sabes cómo he rezado por este momento, mi amor. ¿Mi amor? ¿Por qué dice eso? No, yo no te conozco. ¿Cómo? ¿Quién eres?